Desde planes malvados que fracasan explosivamente hasta la mayor venganza que jamás hayas visto, cada historia real de karma que se avecina se vuelve más loca que la anterior. Empezando con... Desde que los humanos inventamos las armas, hemos tenido una ventaja injusta sobre los demás animales del mundo. Pero con la ayuda del karma, un pájaro decidió protestar por su desventaja en sus últimos momentos. Tras ser disparado por un tirador casual desde un porche, el pájaro vengador ejecutó la misión kamikaze perfecta. Este pájaro claramente había estado estudiando anatomía humana, porque la mayor debilidad del hombre, a pesar de nuestro uso de armas de fuego, siguen siendo los genitales. Cuando un usuario de Facebook dio un aventón por pura generosidad, no esperaba una gran muestra de gratitud a cambio, pero tampoco esperaba que lo robaran, aunque eso era exactamente lo que esta persona tenía en mente. Cuando llegaron al destino del oportunista, este se fue apresuradamente y desapareció de la vista antes de que el conductor se diera cuenta de que le habían robado los cigarrillos. Pero el karma tenía un castigo preparado y listo para aplicar. Cuando el conductor miró dentro de la caja de su camioneta, notó que el ladrón se le había quedado algo. Era su bolso, que contenía su teléfono, artículos de tocador, ropa, libreta de direcciones, algunas monedas y algunos objetos de aspecto sentimental. Decidido a no buscarlo para devolverle sus únicas posesiones terrenales, el conductor lo consideró un trato justo. El trato era que el ladrón había intercambiado todo lo que tenía por 18 cigarrillos. Hablemos ahora del youtuber Montatini, cuyo canal gira en torno a actos de arrogancia, agresión e imprudencia mientras pasea en moto por su vecindario. En un video, un policía lo ve haciendo un caballito en una carretera concurrida. A pesar de que el agente le hace señas para que se detenga, Tini no hace caso. Acelera cortando el paso y poniendo en peligro a varios conductores, incluyendo otra patrulla. Finalmente, el pequeño ataque de Tini termina cuando choca contra un auto que giraba. Por suerte, el conductor que giraba salió ileso. El conductor llamó a la policía, pero a Tini solo lo enviaron a un curso de entrenamiento de motociclistas. Pero no te preocupes, no te dejaré sin un final satisfactorio. Durante el curso de entrenamiento, Tini se peleó y el juez reevaluó su caso, decidiendo que este motociclista maníaco estaba apto para ir a la cárcel. Estoy de acuerdo, pero también lo habría obligado a andar en un pequeño triciclo rosa. Algunos parecen pensar que manejar un deportivo los eleva por encima de las normas de tránsito que el resto de nosotros debemos seguir. Pero por suerte las reglas de la física no hacen excepciones para los idiotas con más dinero que cerebro. En ningún otro lugar se ejemplifica esto mejor que en los innumerables casos de arrogantes infractores que se quedan atascados en cemento húmedo mientras intentan salir airosos. Estos casos son ridículamente comunes y extremadamente satisfactorios de contemplar. Una triste realidad es que con demasiada frecuencia no hay mucho que pueda impedir que alguien comprometido con una misión mortal la lleve a cabo. Pero en Londres, en septiembre de 2019, el karma intervino y le volteó la tortilla a un individuo atroz de una forma increíble. El hombre había apuntado directamente a la ventanilla del conductor de su objetivo, pero por algún milagro el disparo rebotó, directamente hacia el hombre que lo disparó. El malhechor pereció poco después, mientras que el conductor se quedó agradeciendo a casi todos los dioses que se le ocurrieron por esa aparentemente divina intervención del karma. Parece que lo que se da se devuelve, a veces incluso las balas. Estupideces hacen los estúpidos, y lo que hace un estúpido entrar en una patrulla policial porque sí, eso es lo que hizo una joven muy arrogante a principios de 2025, cuando ella y su amiga estaban siendo reprendidas por un policía por conducir peligrosamente. Mientras hablaban, una de las chicas se escabulló y se dirigió a la patrulla desatendida, donde se sentó en la parte trasera y esperó a que volviera la policía. Absolutamente increíble, ¿verdad? Dime que no tienes ni un ápice de instinto de supervivencia sin decírmelo. Por supuesto, nunca la llevaron al bar. En cambio, este pequeño error de juicio provocó que la mujer fuera arrestada, arrojada de verdad a la parte trasera de la patrulla y acusada de daños a la propiedad. Pero sobre todo, le dio al mundo una vergonzosa lección sobre cómo no comportarse con la policía. Cuando el usuario de Reddit Twilling8 le prestó su Jeep a su hermano, se molestó con razón cuando se lo robaron después de que su hermano dejara las llaves puestas mientras estaba estacionado. Pero por suerte, el inminente enfrentamiento entre hermanos se apaciguó gracias a un divertidísimo momento de karma. Twilling8 estaba en un turno en la gasolinera local cuando se produjo el robo. Mientras su hermano seguía al teléfono confesando su estupidez, ¿quién se detuvo en la gasolinera?
el propio Jeep de Twilling 8. Parecía que los ladrones al volante habían decidido llenar el tanque antes de escapar. Twilling 8 pulsó la alarma silenciosa de la tienda alertando a la policía y se escabulló mientras los ladrones llenaban el tanque con las últimas gotas de gasolina. Luego abrió el Jeep con sigilo, sacó las llaves y se retiró a la gasolinera. Observó con satisfacción cómo los ladrones buscaban las llaves desesperadamente, tan absortos que ni siquiera notaron la llegada de la policía. Cuando los policías oyeron la historia, se rieron a carcajadas mientras se llevaban a los ladrones frustrados a la cárcel. Aunque el karma cerró el caso rápidamente, pasaría un tiempo antes de que Twilling 8 quisiera prestarle su Jeep a su hermano otra vez. En una mañana como cualquier otra, conduciendo por Hamilton, Ontario, la cámara de un vehículo capturó un karma instantáneo súper satisfactorio, como el mundo nunca ha visto. Un peatón altanero decide ser el rey de la calle mientras cruza imprudentemente, y se lanza a jugar al gallito en medio de la calle. Nunca es la marca de un genio. Clip. Camina, amigo, y quizás la próxima vez mires por dónde vas. Cuando un granjero del Reino Unido se cansó de los que tiraban ilegalmente basura en su terreno, empezó a patrullar los alrededores por la noche para atraparlos en el acto. Tuvo éxito y se enfrentó a un par de hombres blancos con una camioneta que invadieron su propiedad en abril de 2019. Y para su sorpresa, el granjero había traído a un amigo. Casualmente ese amigo conducía una excavadora y no perdió el tiempo en embestir la camioneta llena de chatarra y volcarla. Como demostró este granjero, la única manera de lidiar con los que tiran basura ilegalmente es devolverles el favor de inmediato. En una línea muy similar, me gustaría compartir con ustedes uno de los ejemplos más satisfactorios de karma vengativo que he visto. Tras soportar meses de conflicto con gente que tiraba neumáticos ilegalmente en sus tierras, un granjero de Wigan, Inglaterra, tomó las riendas del karma. El granjero Stuart Baldwin se puso la gorra de detective y logró localizar al responsable. Visitó su casa y le dijo que tenía 3 días para retirar todos los neumáticos o atenerse a las consecuencias. Pasaron 3 días sin ningún avance, así que Stuart reunió un equipo e hizo esto. Fantastic. That's what the gets. Fantastic. ¿No es una maravilla? Es como decía mi abuelo, si el karma no se mueve lo suficientemente rápido, tira 400 neumáticos en el Porsche de tu enemigo. Cuando un irlandés fue a visitar la tumba de su padre en 2017, lo último que esperaba en el cementerio era una buena carcajada. Pero cuando se topó con una escena de crimen realmente extraña, eso fue exactamente lo que encontró. El cementerio albergaba un edificio revestido de ladrillo falso, con una puerta pesada, y el visitante se sorprendió al descubrir que durante la noche alguien había cortado un agujero en el costado. Poco a poco todo se aclaró. Alguien había visto el edificio y al encontrarlo cerrado, asumió que era una cripta llena de objetos de valor familiar. Primero intentaron forzar la cerradura sin éxito, luego intentaron inútilmente arrancar el techo, y finalmente lo lograron cortando con esfuerzo la pared. Solo que lo que encontraron dentro no eran reliquias antiguas de valor incalculable. Era un inodoro. What? It's a diamond. Habían forzado el baño de un cementerio. Quizás sea mejor para la próxima quedarse con las bóvedas de bancos. A continuación tenemos a un hombre que se encontró con el karma en la cara tras un vuelo a Florida. El hombre en cuestión, Matthew Moulton, había sido escoltado al aeropuerto de Daytona Beach por la policía tras descubrirse que había enviado amenazas violentas a un jefe de la policía a inicios de 2025. Al llegar a Florida, ¿quién lo esperaba sino él mismo, que no estaba nada contento con ser amenazado? No te pierdas el momento en que los desventurados amantes se conocieron. Matthew, I'm Sheriff Chitwood. I'm the guy you want to kill. And there's nothing I can do about it. Challenge accepted. I sent you a sermon. It was from Romans chapter 5, 6 and 7. But you do know in Florida, a written threat to kill is a felony. You know that. Well, look, just so you know, I'm the one who made sure you came back. And I hope you enjoy your stay at the branch jail. You violated I will also tell you that you will not see Mickey Mouse on this trip, and you have to reimburse us for your flight here and Sir, for your stay at the I don't county know. jail. Why don't you look me in the eye and tell me why you want me dead? Why do you want me I dead? am a Christian. So All am I. I can do is to know you So are am not, I. you are not a How do you know Christian. that?
Because in Corinthians it says bondsmen are not Christian. Okay, well, we're going to You take are you. not Christian. We're going to take you where you need to go. Fine. We will make sure the cell has rubber in it. Soy el hombre que quiere matar. Reto aceptado. Eso fue bastante genial. Es un momento que seguro se repetirá en la mente de Matthew durante su tiempo en la cárcel. En 2018, el guardia de seguridad de un 7-Eleven en Gardena, California, vio a dos sospechosos entrando a la tienda y procediendo a robar. Temiendo por la vida del cajero, el guardia irrumpió y despachó a ambos ladrones antes de llamar a la policía. Aunque ninguno de los ladrones resultó gravemente herido, la policía se sorprendió al descubrir que el arma del ladrón armado era en realidad una réplica no funcional. En la cárcel, los delincuentes aficionados tendrán tiempo de sobra para reflexionar sobre los peligros de llevar un juguete a un tiroteo. Cuando un usuario de Reddit se mudó a una casa nueva, le disgustaba que la ventana de su cocina diera directamente a la cocina de su vecino. Buscando privacidad, plantó muchas plantas para ocultar la vista. Fue costoso, pero mereció la pena. Al día siguiente se despertó y descubrió que su vecino había talado todas las plantas. Y al ser confrontado, afirmó que las habían plantado en el límite de su propiedad. Para no causar problemas con los nuevos vecinos, el usuario de Reddit se quedó callado y plantó algunas plantas nuevas, pero esta vez más cerca de su casa. Era imposible que estuvieran en el límite de la propiedad del vecino, pero el vecino las volvió a talar, con la misma afirmación. Esa fue la gota que colmó el vaso. El usuario de Reddit llamó a un profesional para que evaluara el límite de la propiedad y descubrió que no solo el vecino estaba equivocado, sino que su cerca estaba invadiendo enormemente la propiedad del Redditor. En resumen, el vecino perdió una cuarta parte de su patio trasero y tuvo que pagar $10,000 por la destrucción de su propiedad. Y esta vez las plantas se quedaron en su lugar. El siguiente video fue grabado en un concurso de comer y beber, Estómago de Hierro, donde los concursantes tenían que consumir la mayor cantidad posible de los repugnantes brebajes que se ofrecían. Entre los artículos ofrecidos había cerveza caliente, comida para gatos, agua salada, requesón y salsa fría, entre muchas otras opciones. What? Las reglas eran simples: consume tanto como puedas y si vomitas pierdes. Incluso había un comedero excavado para recoger las sobras. Después de llegar al límite, el tipo en el clip tira molesto su taza y se va enojado, antes de resbalarse directo al comedero. Cubierto de líquidos demasiado asquerosos para describirlos, intenta escapar sin éxito, enfrentándose a una humillación total. La próxima vez, señor Gruñón, come tu comida para gatos con una sonrisa. Todos sabemos que la paciencia es una virtud, y cuando la impaciencia se junta con un toque de estupidez y desprecio por la propiedad ajena, el karma siempre está cerca para arreglar las cosas, como este tipo, cuyo tuk-tuk se topó con un digno enemigo, una bicicleta abandonada. La bicicleta no había terminado, ni mucho menos. No hay nada como una comedia física de la vida real. Despídete del tuk-tuk. Ahora en alta mar, llega la hora de la historia de François l'Olonnais, un pirata diabólico que operaba en el Caribe durante el siglo XVII. Era conocido por cometer atrocidades contra los habitantes de los pueblos costeros que él y su tripulación saqueaban. Por decirlo suavemente, digamos que ninguna de sus víctimas quedó en una sola pieza. El karma finalmente le pasó factura cuando naufragó y fue capturado por nativos cerca de Panamá. Estos lugareños hostiles le dieron al pirata su trato habitual a los huéspedes indeseados, el mismo trato que él le había dado a tantos antes, y lo que antes fue un pirata en una sola pieza llamado François, con el tiempo se convirtió en muchos pequeños fragmentos de pirata. Si vas a tomar la terrible decisión de robar en una tienda, probablemente deberías, como mínimo, asegurarte de tener una salida segura después. Pero 6 delincuentes novatos de Cincinnati, Ohio, olvidaron esta regla de oro cuando intentaron cargar sus mochilas con artículos robados de una tienda de todo a $1 en 2018. Claro que el hecho de que eligieran una tienda de todo $1 como objetivo ya dice todo lo que tienes que saber sobre su profesionalismo como ladrones. Pero su incompetencia también se extendió al vehículo de escape, que se negó a arrancar una vez que saliera de la tienda. Con los ladrones atrapados intentando desesperadamente sin éxito que su auto funcionara, los testigos tuvieron tiempo de sobra para anotar sus matrículas, que luego fueron reportadas a la policía.
Al final del día, los 6 habían sido arrestados. Para una lección sobre cómo no ser un delincuente, busca a los 6 simples de Cincinnati. Cuando el heladero y usuario de Reddit, PerthChippies9, regaló un helado a una niña cuya madre no podía permitírselo, nunca se imaginó que causaría un problema. Un momento después se le acercó una mujer que le exigió 3 helados gratis para ella y sus hijos. Por supuesto, él se negó, explicando que solo fue un acto de generosidad, lo que provocó un gran enojo en la mujer. Esto no la ayudó y cuando mencionó la raza de la destinataria del helado, él se hartó. Al ver a la mujer enfadada, empezó a repartir helados gratis a varias familias que estaban sentadas en el césped cercano. La mujer se marchó furiosa. Él, en cambio, se regodeó con suficiencia en su deliciosa y mezquina dosis de karma instantánea. Ahora, en el siguiente video viral, una mujer claramente cree que su conversación con una amiga es más importante que dejar que el tren salga a tiempo de la estación. Los retrasos en los trenes ya son bastante molestos, y más aún cuando son causados por egoístas. Con un rápido empujón la situación se resolvió, para sorpresa y alegría de los demás pasajeros. Nice. Entre los siglos 8 y 11, lo que hoy es el Reino Unido fue un objetivo muy común para las incursiones y conquistas vikingas. Una conquista menor de este tipo fue llevada a cabo por Sigurd el Poderoso en 892, tras desear expandir su influencia más allá de las Islas Orcadas. Organizó una batalla contra un noble picto llamado Mael el Dientón, que se libraría en lo que hoy es el norte de Escocia. Ambos acordaron llevar 40 hombres cada uno a la batalla, pero Sigurd no cumplió su palabra, llevando 80 hombres en su lugar. Sigurd aniquiló a las fuerzas de Mael y se apoderó del cráneo de su enemigo, que colgó de su caballo. Pero Mael se vengó desde el más allá. Resulta que el noble picto era conocido como Mael el Dientón por una razón. Mientras la cabeza de Mael se balanceaba con cada galope del caballo, sus grandes dientes perforaron la pierna de Sigurd. La herida pronto se infectó y Sigurd murió poco después. Esa es la clase de historia antitrampas que contaré en la próxima vez que alguien intente robarme dinero en Monopolio. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que algunas de las peores personas hoy en día se ganan la vida como streamers. Y si aún no lo sabías por las innumerables veces que he demostrado en este canal, aquí tienes más pruebas. Ramsey es el equivalente en streaming del niño del patio del recreo al que la gente pagaría 25 centavos por comer bichos. En otras palabras, hace por dinero. Pero cuando aceptó ser una molestia pública haciendo donas en directo para recompensar a sus espectadores por suscribirse, no salió como estaba previsto. Sí, ese es el límite, amigo, pero puedes apostar a que sus espectadores lo disfrutaron de todas formas. ¿Alguien más siente cada vez más que las redes sociales fueron un gran error? Es hora de rebobinar. Esta historia atemporal transmitida de generación en generación comienza a finales del siglo XIX, cuando el tejano Henry Sigland le rompió el corazón a su prometida al cancelar su compromiso. Ella quedó tan angustiada que decidió poner fin a su vida terrenal. Su hermano, dominado por la furia vengativa, se dirigió a las tierras de Henry y le disparó. Lo que no sabía es que la bala solo le había rozado la cabeza, perdiéndose en el bosque que tenía detrás. Henry sobrevivió a la terrible experiencia y pasaron 20 años. Un día Henry estaba haciendo trabajos de jardinería en su propiedad, quitando varios árboles en el proceso, pero uno estaba resultando difícil de arrancar. Henry decidió volarlo con TNT, lo cual no era tan inusual entonces como lo es ahora. Henry detonó el TNT y murió al instante, pero no por la explosión en sí. Enterrada en lo profundo de ese árbol estaba la misma bala que lo había fallado por 1 milímetro 2 décadas antes. En la explosión había salido despedida y había dado a su objetivo original. Parece que su amante abandonada finalmente tuvo su venganza. Tirar basura nunca es señal de un buen ciudadano, pero tirar pañales sucios es como tener una pegatina en el parachoques que dice despreciable y con orgullo. Pero cuando un tirador de basura decidió tirar los pañales usados de su hijo directamente por la ventanilla del auto, en la autopista L65 en agosto de 2019, el karma se apoderó de él. La bomba sucia voló con gracia por los aires y se estrelló inmediatamente contra el parabrisas del vehículo de atrás. Ese vehículo casualmente era una patrulla de la Policía Estatal de Indiana. El agente no tardó en ponerle una multa por tirar basura. Aunque se trataba de un pañal usado, todos sabemos que el verdadero desecho de esta historia era el conductor que lo tiró.
Como hemos visto hasta ahora, el karma parece tener un sentido del humor retorcido, y en ninguna parte se demuestra mejor que en la siguiente publicación de un fan, Paul Brown, quien lo presenció en acción un día cuando trabajaba en Best Buy. Un matrimonio furioso irrumpió con una laptop comprada el día anterior, exigiendo saber por qué no funcionaba Internet. Paul le dio un vistazo e identificó el problema. Estaba plagada de virus. Les informó que lamentablemente tendrían que pagar cualquier reparación, ya que la garantía no aplicaba en estas circunstancias específicas. Esto provocó que la pareja explotara, armando un gran escándalo. Finalmente exigieron saber de dónde provenían esos virus. Paul les preguntó si estaban seguros de querer saberlo. You sure about that? Un rotundo sí. Paul obedeció y comenzó a enumerar los nombres de los innumerables sitios web explícitos en el historial del navegador. Allí mismo en el mostrador, frente a una multitud cada vez mayor de curiosos. El esposo guardó silencio y su esposa con frialdad le dijo que hablarían de esto más tarde. Estoy seguro de que fue una conversación divertida. Es fácil dejarse llevar por la locura de los deportes competitivos, pero eso no justifica ser un idiota con los jugadores. Después de todo, sean de tu equipo o no, están ahí para entretenerte. En un partido, Steve Sullivan de los Chicago Blackhawks recibió un doloroso golpe con un palo de hockey en la cara, pero a este aficionado al hockey no pareció importarle mucho el respeto mutuo, mientras se burlaba de Sullivan desde el otro lado de la barrera. Poco después, un disco perdido voló por los aires sobre la barrera y se estrelló contra la cara de cierto miembro del público que se lo merecía. El karma no puede ser más rápido ni más apropiado que eso. Durante la Guerra Civil estadounidense, el general de la Unión, John Sedgwick, aprendió una lección muy valiosa demasiado tarde. Sin comprender del todo la precisión y el alcance de los rifles de última generación, regañó a sus hombres cuando se cubrían del fuego enemigo. Caminando con orgullo en campo abierto, continuó reprendiéndoles diciéndoles: «El enemigo no podría acertar a un elefante a esta distancia». Pero los francotiradores enemigos no solo podían acertar a un elefante a los 914 metros que los separaban, sino que también podían acertar fácilmente a un humano. Y momentos después de burlarse de sus camaradas, se convirtió en blanco exitoso de un tirador enemigo distante, quedando definitivamente desvinculado de esta guerra y de todas las futuras. Algunas reglas de tránsito nunca deberían romperse. Por ejemplo, no conducir por la acera. Pero una mujer de Cleveland, Ohio, no solo rechazó repetidamente esa regla, sino que lo hizo en una acera por la que suelen transitar niños. Todos los días los niños en un autobús escolar la veían subirse impaciente a la acera y acelerar para evitar el requisito legal de esperar a que el autobús se moviera. Pero un día el karma la alcanzó y todo fue grabado en cámara. Pero la justicia instantánea no fue suficiente para el ayuntamiento de Ohio. Decidieron que el castigo tendría que ser acorde con el delito. Así que la mujer recibió una orden judicial para pasar una fría mañana de noviembre de 2012 parada en la transitada calle donde llevaba a cabo sus actos de impaciencia crónica. Todo mientras sostenía un cartel que decía: «Solo un idiota conduciría por la acera para evitar un autobús escolar». Fue un castigo apropiado, pero creo que tener la frase tatuada en la frente habría sido aún mejor. Si eres tan tonto como para robar, suele ser buena idea cometer tus delitos lo más lejos posible de tu casa. Por desgracia para un grupo de negligentes delincuentes californianos, las buenas ideas escaseaban en julio de 2019. Decidieron entrar en un negocio local a pocos metros de la casa rodante en la que vivían, cortando la valla, dañando y defecando en un barco situado en la entrada, y usando una bengala para fundir la cerradura de un contenedor de almacenamiento. Todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad, pero la bengala no sería lo único que ardería esa noche. Mientras se producía el robo, la casa rodante se incendió y finalmente quedó envuelta en un rugiente fuego. Los vecinos pensaban que el incendio pudo haber sido el resultado de un narcolaboratorio desatendido que mantenían allí. Algo que solo aumenta la cuenta de puntos por idiotez para esta banda de ladrones de bajo presupuesto. Sea como fuere, para cuando los ladrones se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, y el remolque explotó obligándolos a huir. El karma les había dado una quemadura que no olvidarían. ¿Tienes alguna anécdota loca sobre karma instantáneo que quieras compartir? Envíala a karma@viamaze.com y quizás la mencione la próxima vez. El espectador de YouTube Going Forward compartió una loca experiencia que vivió mientras trabajaba en el departamento de parques y calles de su gobierno local. Cuando un tramo peligroso de una calle residencial se convirtió en un punto de encuentro para los aficionados a la velocidad, el pueblo puso una señal de pare en el medio con la esperanza de que la gente redujera la velocidad. Funcionó tan bien como un radiador de chocolate. Los corredores locales comenzaron a tener la costumbre de tirar la señal,
que consistía principalmente en un poste de madera directo al suelo repetidamente. Después de varias reinstalaciones costosas, los urbanistas se dieron cuenta. Decidieron reemplazar el poste de madera con un poste de acero pintado para que pareciera madera, fijado a una base de concreto reforzado con un travesaño de varilla de refuerzo. Al día siguiente, el departamento de policía llamó para informar que un Chevy Impala de los años 60 se había destrozado cuando el conductor intentó derribar la señal de paro. Molestamente, el poste se rompió de todos modos, pero al menos se llevó el auto con él, junto a la cuenta bancaria del dueño del auto, quien se vio obligado a pagar la sustitución del cartel, además de pasar un tiempo en la cárcel. ¡Auch! Nuestra siguiente historia de dulce karma compartida en línea ocurrió cuando un desprevenido hombre caminaba hacia el trabajo bajo la lluvia. Mientras caminaba por la carretera, un conductor terriblemente malicioso, sin otra intención que hacerle el día peor a un desconocido, decidió desviarse hacia un gran charco, claramente con la esperanza de empapar al pobre peatón. La situación dio un giro kármico perverso, cuando el charco resultó ser un enorme bache. ¿Ves a dónde va esto? El auto se metió en el agujero, perdió el control y se enredó con una farola, destrozando el vehículo. Nuestro peatón, mientras tanto, se mantuvo completamente seco. Everything's coming up Millhouse. En 2019, un indonesio llamado Muklis recibió un castigo brutalmente justo por su asombrosa hipocresía. Muklis formó parte de un consejo que redactó leyes en la región de Aceh, en la isla de Sumatra, según las cuales cualquier persona culpable de adulterio recibiría una humillante flagelación pública. Poco después de que Muklis colaborara en la aprobación de la ley, fue descubierto, literalmente con los pantalones abajo, con una mujer casada. La pareja adúltera fue llevada a una multitud donde se hizo justicia. Si bien la ley es ciertamente bárbara, la lección es cierta. Predica con el ejemplo, sobre todo si estás con la esposa de otro hombre. ¿Es el karma feminista? Bueno, esta historia de 1887 sin duda plantea algunas preguntas. En un esfuerzo por reírse a costa del sexo femenino, un grupo de hombres descontentos con el éxito de las activistas por los derechos de las mujeres en su pueblo de Kansas decidió actuar. El grupo de unos 20 hombres presentó a lo que consideraban una candidata de broma para las elecciones a la alcaldía, una mujer llamada Susanna Salter. Estaban seguros de que jamás nadie votaría seriamente por una alcaldesa, pero sus risas se convirtieron pronto en exclamaciones de asombro cuando Susanna, quien había participado en la iniciativa para permitir la participación femenina en la política, obtuvo el 60% de los votos. Se convirtió en la primera alcaldesa de Estados Unidos y en lo que podría describirse como la viva imagen de un dedo medio. El siguiente caso de karma llega en forma de un acto increíblemente caro de venganza verdaderamente deliciosa. Cuando la dueña y gerente de un restaurante en Florida recibió al reconocido artista brasileño Romero Brito en 2020, quedó horrorizada por el trato que éste le dio a su personal. Fue increíblemente grosero, diciéndoles que no hablaran, que apagaran la música pidiendo descuentos desorbitados, y en general, haciendo que la experiencia tanto para los demás comensales como para el personal fuera extremadamente desagradable. Así que cuando Brito presentó una exposición de su arte en Miami, la dueña del restaurante fue llevándose una de las obras del artista que su esposo le había comprado previamente. Esto es lo que pasó. Sí, esa obra de arte que acababa de destrozar valía $5,000. Destruirla sí es sin duda una declaración, aunque no sé quién molestaría más, el artista o su esposo. La caza es un tema controversial, pero es innegable que un ciervo probablemente no se alegre demasiado cuando lo alcanza un proyectil mortal. En este caso, en 2015, el proyectil era una saeta de ballesta, que hirió al ciervo y lo obligó a huir. Cuando el cazador de Wisconsin responsable intentó rastrear al ciervo para terminar el trabajo, este saltó de entre la espesura y lo persiguió, dándole un cabezazo en la pierna y dejándolo en el hospital. Aunque se desconoce el destino del ciervo tras su venganza, estoy seguro de que se sintió satisfecho de haber reequilibrado ligeramente la balanza de la justicia, por todos sus amigos montados sobre las chimeneas de los cazadores. Finally, inner peace. Este video de la cámara de un vehículo que muestra al conductor agresivo de un ridículamente poco intimidante auto es una experiencia increíble. Tras ser adelantado con desagrado, el conductor del auto naranja intenta recuperar algo de dominio, lo cual no le sale muy bien. Este conductor enfadado aprendió por las malas que usar las manos en el volante es mejor que hacer gestos obscenos en la carretera.
Hablando de algo asqueroso, en 2018 un hombre se excedió de forma inquietante al tomar fotos bajo las faldas de mujeres en público, y afortunadamente recibió un rápido castigo del universo. Inventó una pequeña cámara para que cupiera dentro de su zapato, pero por suerte la batería de la cámara explotó antes de que pudiera tomar una sola foto, lastimándose el pie. Al reflexionar sobre la intervención aparentemente divina que provocó sus dedos quemados químicamente, se dio cuenta de que algo andaba muy mal en todo el calvario, y se entregó a la policía. Sin duda este tipo no volverá a empezar con el pie izquierdo. Para una usuaria de Reddit, el karma llegó junto con sus demás pertenencias cuando se mudó a su nuevo hogar, después de que una de sus nuevas vecinas, una ama de casa problemática, amenazara con destrozar su auto y dejara mensajes anónimos y amenazantes para la familia de la usuaria. Fue suficiente. Esta mujer, que claramente tenía demasiado tiempo libre y tenía una peculiar forma de amar al prójimo, fue denunciada repetidamente a la policía. Al final todo salió bien. Tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad de la usuaria que mostraban el comportamiento desquiciado de su vecina, el tribunal emitió una orden de alejamiento contra la mujer. Esta orden le impedía acercarse a su casa, pero lo mejor de todo es que el alcance de la orden incluía su propia casa. Cada vez que entraba en su casa, la usuaria llamaba a la policía y la escoltaban. Finalmente no tuvo más remedio que vivir en un hotel hasta que finalmente se mudó. Estas medidas ciertamente no son la práctica común para las órdenes de restricción, pero considerando las amenazas de violencia y vandalismo que tanto le gustaban a la mujer, el tribunal hizo una excepción. La siguiente historia proviene del usuario de Reddit RealBuck, quien sin querer le dio una dosis de karma a su hermana durante un viaje de infancia a Montreal. Tras haber comprado un disco de hockey como recuerdo, RealBuck se molestó al descubrir que su hermana lo había escondido en algún lugar de la habitación del hotel para burlarse de él. Sin paciencia para preguntas diplomáticas, se enfureció y golpeó a su hermana en la cabeza con una almohada para obtener respuestas. Obtuvo las respuestas que necesitaba, y su hermano obtuvo unos feos moretones porque ¿dónde había escondido el disco? Dentro de la funda de la almohada. Sir Slayton nos contó en nuestros comentarios una historia similar pero aún más disparatada. De niño se vio envuelto en una discusión con un invitado en casa, un niño molesto del vecindario. Al salir mal la pijamada que habían planeado sus padres, la situación se intensificó, se desató la pelea y Sir Slayton agarró lo más cercano, la almohada que este niño había traído y ¡zas! La almohada emitió un fuerte golpe y contundente y el otro niño gritó de dolor. Confundido por cómo una almohada podía causar semejante reacción, Slayton la sacudió y de ella salieron su osito de peluche favorito y una escultura de cubo de cristal. El niño claramente había tenido la intención de robarlos metiéndolos a escondidas en su funda de almohada. Slayton dio una orden simple e increíblemente brutal. Solo vete, antes de que vuelva a meter el cubo en la funda y continúen. Y así este niño nunca volvió a robarle a Slayton. No hay nada peor que alguien cuyo pésimo sentido para estacionar les dificulta la vida a los socorristas. Por suerte, los bomberos a veces tienen la oportunidad de dar una valiosa lección a quienes con su estacionamiento ilegal bloquean el acceso a las bocas de incendio. Cuando surge la necesidad, los bomberos conectan su manguera a la boca de incendio por cualquier medio. Si eso significa atravesar el vehículo, que así sea. Un par de ventanas rotas son un pequeño precio que pagar por arriesgar vidas por egoísmo, aunque dudo que los dueños de los autos lo vean así. Aún así, apuesto que es muy satisfactorio para los bomberos desahogarse con una rotura de ventana totalmente justificada. A nadie le gusta un presuntuoso, y el karma tampoco. El tonto del siguiente video lo aprendió rápidamente y con una vergüenza insoportable. Mientras esperaba en un semáforo, un motociclista decidió presumir con su moto. Así fue. It was at this moment that he knew. He fucked up. No solo falló y dañó el auto de otro en el proceso, sino que también decidió tirarse al suelo de pura vergüenza. Veámoslo otra vez. Debe ser una de las cosas más vergonzosas que he visto en mi vida. Un trabajo increíble. En este siguiente clip de 2016, un niño problemático aprende una valiosa lección de la peor manera. Mientras su amigo discute el horario de un mercado agrícola con un periodista local, el niño en cuestión empieza a molestar un par de vacas al fondo. Eso es hasta que las vacas deciden darle una lección.
El rescatador del niño parece cansado de sus travesuras, como si este tipo de tonterías fueran algo cotidiano, y su amigo ni siquiera se da la vuelta. Es una lección simple: no te metas con animales que son aproximadamente 10 veces más grandes que tú. En 2015, un hombre de Florida pareció creer que dar un nombre falso a la policía era una táctica ingeniosa, cuando lo detuvieron por un parabrisas roto. Tras perder su licencia por conductor bajo los efectos del alcohol, y con una orden de arresto pendiente por agresión con agravantes, el delincuente novato le dio un nombre inventado al agente. Pero cuando este agente obtuvo los detalles asociados con ese nombre falso, el plan del cerebro criminal se vino abajo. ¿Por qué? Pues resultó que el nombre que había sacado de la nada era en realidad el de una persona real con una licencia muy real. Así que el agente llevó al autor del alias a la comisaría, donde finalmente se reveló su verdadera identidad. Dar su nombre real tampoco supuso una gran diferencia, ya que fue procesado no solo por su orden de arresto preexistente, sino también por conducir sin licencia y obstruir la justicia. A principios de 2018, los fundadores de Mugshots.com disfrutaban de las ganancias de su negocio. Su empresa se basaba en descargar fotos policiales de personas de sitios web policiales antes de que la policía las borrara permanentemente. Luego subían las fotos a Mugshots.com y las convertían en dinero en efectivo. ¿Cómo? Bueno, tener tu foto policial en línea puede dificultar, por ejemplo, encontrar empleo. Así que las personas cuyas fotos aparecían en Mugshots.com se veían obligadas a pagar altas tarifas para que el sitio web las eliminara. Esto funcionó bien para los fundadores durante un tiempo, hasta que las autoridades descubrieron el plan, que era por supuesto una extorsión. Los fundadores fueron arrestados y en un giro de los acontecimientos deliciosamente apropiado, sus fotos policiales se publicaron y se compartieron en línea para que todos las vieran. Si alguna vez sientes curiosidad por saber cómo acumular toneladas de mal karma, busca a Nikolai Yezhov. Este desagradable personaje dirigió la NKVD, la agencia de policía secreta rusa de 1936 a 1938. Durante su breve estancia allí, supervisó la ejecución de terribles atrocidades contra cientos de miles de inocentes, quienes fueron capturados, interrogados y mucho peor por motivos anticomunistas. Desafortunadamente, lo que constituía anticomunista quedaba a discreción de quienes implementaban las duras prácticas totalitarias. Bajo el mando de Yezhov, el número de rusos encarcelados en los miserables campos de trabajo, que eran los gulags, casi se triplicó en tan solo 2 años. Pero como era habitual con el líder comunista Joseph Stalin, pronto decidió que Yezhov era demasiado poderoso y sabía demasiado. En 1939 Yezhov fue arrestado y durante el año siguiente sufría el mismo encarcelamiento. Interrogatorio, horribles maltratos y finalmente eliminación que había supervisado con gusto en tantas ocasiones. A continuación, una historia picante de un espectador cuyo padre trabajaba en la recepción de un motel en Las Vegas, así que no es extraño que pasara algo sórdido. Después de que el respetable conserje rechazara cortésmente las peticiones de algunos huéspedes para que les presentara a algunas damas de la noche, se volvieron groseros y agresivos. Y peor aún, más tarde los huéspedes regresaron, habiendo logrado su objetivo de compañía pagada, asegurándose de que el conserje los viera y oyera subir a sus acompañantes a las habitaciones. Y no tardaron en armar un gran alboroto, pero no del tipo que uno esperaría. Era el sonido de gritos y chapoteos, mientras las mujeres tiraban la ropa de los hombres a la piscina del motel y salían corriendo con sus carteras. Supongo que el mal comportamiento atrae mal comportamiento, ¿no crees? Otra divertidísima historia de karma nos llega del espectador Anderson Felix, quien se encontraba en un campamento cuando vio a una mujer molestando a los caballos salvajes que habitaban la zona. El lugar estaba lleno de letreros que advertían a la gente que no interactuara con los caballos, pero esta mujer sin duda los ignoró, hasta que un caballo se opuso a su intento de ahuyentarlo con una rápida patada en el cráneo. Parece que aprendió la lección. Si algo me ha enseñado esta serie de videos es que el karma suele seguir la regla de quien juega tonterías gana premios tontos, y un tipo jugó una tontería en el centro de depredadores Mackerel en Sudáfrica en 2018. El británico dueño del lugar se puso un poco arrogante con uno de los leones que allí se alojaban. Dentro del recinto no fue tan cauteloso como se debe, cuando se está en el territorio de un depredador letal al que se ha atrapado contra su voluntad y pagó las consecuencias. El león corrió hacia él, no llegó a tiempo a la puerta y acabó siendo arrastrado por el cuello. Por suerte salió con vida, pero trágicamente el león fue sacrificado tras el incidente. Me parece que el karma aún tiene trabajo por hacer, ¿no crees?
cuando el usuario de Reddit, Downer1701, fue golpeado por un conductor imprudente, quien luego huyó cobardemente, estaba comprensiblemente enojado. Pero al salir del vehículo para evaluar los daños, notó un hermoso rayo de esperanza justo encima del paso de rueda. Justo allí se encontraba una pieza de bondad kármica que facilitaría mucho el rastreo del agresor, su matrícula. Un delicioso plato lleno de karma. Si disfrutaste de esta mega colección de historias de karma, te encantará nuestra serie de venganza extrema. Descúbrela ahora mismo a través del enlace en pantalla. Y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.